La cultura persa se caracteriza por una rica historia, arte y literatura que se remontan a la antigüedad. En los siglos pasados se ha producido una estética y una filosofía única que hasta hoy en día forman parte del patrimonio cultural y siguen siendo inspirador para otras culturas. Para mostrar su belleza y la continuidad de la tradición cultural persa, hoy vamos a hablar sobre un artista entre lo moderno y lo contemporáneo, Sohrab Sepehri. Sohrab Sepehri nació en 1928 en Kashan, en la provincia de Esfahan. Durante su infancia empezó a escribir poemas que eran su medio de comunicación. Con los versos encontró la manera de expresarse y acompañarse, ya que fue un artista introvertido toda su vida hasta su muerte en 1980 en Teherán. Se escapó con sus pensamientos en las artes, no solo a través de las letras, sino también de la expresión visual. Además de su talento poético, tenía mucho talento para las artes plásticas, por lo que se dedicó también a la pintura. Aquí se puede ver una de sus pinturas. Como casi todas sus pinturas, no tiene título. Su pasión por la pintura empezó con el encuentro con el poeta y pintor Manucher Sheibani. En los años 50 decidió mudarse a Teherán para estudiar Bellas Artes en la Universidad de Teherán, en la que más tarde será temporalmente docente, después de acabar sus estudios con excelencia. Desde entonces le transformó en uno de los artistas persas más importantes de la contemporaneidad, permitiendo que en 1951 publicara su primer libro, un poemario llamado La muerte del color. Esto es el primer poemario de los 8 libros, que equivale al total de libros que publicó durante su vida. Son una colección de sus poemas que siempre están vinculados al interior de Sepehri, expresando espiritualidad y profundidad, que simultáneamente también se expresa en sus pinturas. Ahora vamos a hablar sobre la obra de Sepehri, sobre su estilo y lo que le influyó que hacen su obra tan única. La herencia literaria de Irán del siglo XX fue un fenómeno de transformación completa. En aquel momento, la literatura iraní está experimentando cambios profundos en el sistema de géneros, en los temas de las obras y la entrada de las mujeres en el ámbito creativo. También Sohrab Sepehri dirigió sus obras por un camino completamente diferente. El sendero de la superacción pacífica y el desapego del mundo exterior. Su estilo está influido por diferentes aspectos. Una parte tiene que ver con su educación y sus conocimientos que adquirió a lo largo de su vida. Realizando muchos viajes podía conocer diferentes culturas y realidades y de ahí reflexionar sobre sus pensamientos e ideales. Estas reflexiones influyen sus espacios y realidades literarias que le permiten deconstruir y en una forma tal vez descolonizar el mundo y descompiéndolo en las cosas esenciales como la naturaleza, la espiritualidad o la identidad. Una conexión especial con la naturaleza es una característica de su obra, también lo abstracto, tanto en su escritura como en su pintura. Esta noción se lo destaca de otra arte que surgió en su época y que muchas veces constituyó una dimensión política. Pero, a su vez, su literatura es mucho más figurativa, mucho más autobiográfica, que muestra su sensibilidad y consideración con el mundo alrededor de él.
Especialmente en los poemas, Sohrab Sepehri crea un mundo propio con su propia religión, con su propia fe. Eso es lo abstracto de su escritura. Aquí tenemos su poema Agua, del séptimo libro El espacio verde, que fue publicado en 1967. Al lado izquierdo tenemos el original en persa, a la derecha pueden ver la traducción del poema al español. En sus líneas se puede notar la conexión profunda que tiene el autor con la naturaleza, que a su vez es uno de los motivos en su poesía. Habla de su belleza, su esencia, que nos nutre a nosotros mismos. Crea un idílico donde el ser humano y la naturaleza son unidos. Pero hay varios motivos que se notan cuando se estudia su obra. Dos motivos recurrentes son la muerte y la soledad. La muerte es una de las preocupaciones filosóficas de Sepehri. Cree que la muerte acompaña a la vida. Básicamente, la belleza, la alegría y el placer están en deuda con la muerte. Como muestra este fragmento del poema, habla de sí mismo, su tristeza, pero también de su alegría, de su ser, su religión, sus creencias, constantemente vinculado a la naturaleza y la espiritualidad. Y habla de la muerte, de forma directa, pero también de una manera más trascendental. Él habla de un mundo más allá de la tierra nada, un oxímoron que expresa muy bien su concepción de la reciprocidad de la muerte y de la vida, complementando y condicionándose. Así lo resume Ramshini. Como los antiguos místicos, Sepehri no considera la muerte como la terminación de la vida, pero su interpretación de la muerte es muy delicada y religiosa. Considera el final de esta vida como un viaje a un firmamento azul y pacífico. No obstante que se vincula a la naturaleza, y el agua es un elemento que aparece frecuentemente. Un ejemplo es el poema Claridad, agua, flor, yo mismo, del séptimo libro. La naturaleza, el agua, él, su madre y tantas cosas más son motivos. También la soledad que le acompaña. De la biografía del autor se desprende que vivió casi toda su vida con su madre y su hermana. Llenó su vacío espiritual con la creatividad y viajes, pero nunca encontró una alma gemela. Así, la soledad es otro motivo dentro de su obra. El poema tiene un trasfondo emocional neutral lleno de paz. Todos los medios utilizados por el autor están destinados a esto. La estructura sintáctica, la ausencia de giros lingüísticos complejos y la presencia de una forma consistente de presentación. Sin embargo, la frase final, ¡qué soledad en el hondo de mi ser!, cae fuera del flujo, dejando al lector con una sensación de incompletitud. Con su pintura, pero especialmente con su poesía, se hizo un nombre en su propio país, Irán, pero también en todo el mundo. No es vano, sus obras son conocidas internacionalmente y se han traducido a varios idiomas. Sohrab Sepehri desarrolló su talento a base de innovaciones poéticas, primero imitando a otros y luego adquiriendo su propia voz. Cada nueva experiencia dejó una huella en su mente, luego resultó en otra obra maestra poética. La mística y espiritualidad tenían gran influencia en su comprensión filosófica y su forma de pensar y escribir. Aunque habla de cosas abstractas y trascendentales,
logra hacerlo accesible a todos con su lenguaje. Hace estos temas complejos más entendibles y cercanos. Nos permite entender, nos hace pensar y nos muestra la particularidad de cada cosa, sobre todo de la naturaleza, que en su frugilidad puede significar mucho. Como representante del arte persa moderno, abre la puerta a un mundo más allá, también un mundo más allá de los cánones literarios. Su obra forma un puente entre las dualidades del mundo, entre las culturas y entre él y el mundo.